Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí nuevamente su amigo Tito Lagos Basset, justamente en el programa Conversando con Tito Lagos Basset. En esta oportunidad y en esta semana que hemos tenido de grandes expectativas en el país, tengo como invitado especial a un amigo de hace muchos años. Nos conocemos desde sus antepasados, desde toda su historia familiar. Y para mí es un gusto tenerlo. Tengo ya tiempo de estarlo queriendo invitar y no le he dicho, pero ahora se lo digo en público. Me encanta tener amistades ocupadas, definitivamente. Así es de que para mí es un gran gusto que hoy, viernes 15 de noviembre, lo tengamos aquí. Es una persona que sabe mucho de política, un hombre, es uno de los pocos políticos que yo conozco en Nicaragua que está muy bien informado, pero más que bien informado, está bien preparado. Yo cada vez que he escuchado sus entrevistas, me complace ver la capacidad que tiene de estudio, de conocimiento, no solamente de la política nacional, sino también internacional e histórica al mismo tiempo. O sea, es de esas personas que a uno le da gusto escuchar porque se ve que saben, que tienen el conocimiento y además pues que tiene el carisma para poderlo hablar, para poderlo decir, para poderlo comunicar en palabras sencillas y en palabras en que todos los entendamos. No quiero ahondar más, pero le quiero mencionar su nombre. Se trata de Eliseo Núñez Morales, a quien le damos la bienvenida. Por favor, Eliseo, bienvenido a Conversando con Tito Lagos Basset. Por favor, da unas palabras para nuestro público de nicaragüenses en el exterior. Gracias, Tito. Primero, agradecerte tus palabras, que son realmente inmerecidas, pues uno trata de mantener una línea coherente, de tratar de sustentar lo que uno dice y como dice un amigo mío, y ser intelectualmente honesto. Porque cuando algo uno no lo sabe, uno lo tiene que decir, y cuando algo no es correcto, por mucho que le convenga políticamente a uno, uno tiene que decir no es lo correcto. Entonces, bajo esas líneas he seguido, hemos estado empujando un cambio de fondo en este país y hasta el momento pareciera que se está logrando. La revolución de abril es una revolución pacífica, sacrificada con muchos jóvenes, está logrando dos cosas: que surjan nuevos liderazgos, eso es importantísimo en un país, y lo segundo, que ese nuevo liderazgo apueste denodadamente y vehementemente por una salida pacífica y la construcción de un país para todos. Esa es una verdadera revolución, no las revoluciones que se hacen a tiros para quitarte vos y ponerme yo.
Muchísimas gracias, Eliseo, por esas palabras de introducción. Quiero comentarte, Eliseo, este programa generalmente lo miran sobre todo gente de aquí del exterior, gente que no son necesariamente gente joven, sino todo lo contrario, son gente ya adulta, con criterios propios y generalmente son gente que toma decisiones. Y por eso es que para mí es bien importante tener invitados como tú, porque nos puedes dar orientaciones más claras de lo que está sucediendo en el país. Y te comento que no solamente son nicaragüenses, sino que son también gente, empresarios, que de alguna manera están interesados en Nicaragua como un país para invertir. Así es de que piensa ahorita que estamos platicando eso, que ese es el tipo de público que nos está viendo. Así es de que te quiero pedir, por favor, que te tome unos minutos para que nos des un briefing de cómo está la situación actual hoy, 15 de noviembre del 2019 en Nicaragua. Pues básicamente abril ya se ha prolongado por los últimos 19 meses prácticamente. El país continúa en crisis. El gobierno básicamente ha establecido un estado de excepción, un estado policial, en el que no podés protestar, no podés expresarte libremente y todo lo que conlleva a ser opositor también conlleva a que tengas el riesgo de ser capturado, de ser incluso asesinado, que es lo que está pasando en el país. Hemos llegado a un punto en que el país tiene serios problemas de polarización, el tejido social se ha roto. La apuesta por construir un tejido social nuevo sigue siendo la apuesta de la salida pacífica. Hay mucha desesperación también en el país, hay mucha gente que cree que la salida pacífica o la salida electoral ya no es posible y que habrá que intentar otras cosas. Hay también mucha frustración, pero lo que también hay es una nueva generación de líderes que está tratando de llevar a Nicaragua por otro rumbo. Y no me refiero a los líderes más visibles, me refiero a los liderazgos que surgieron de la protesta. Ese liderazgo intermedio que está en los departamentos, que está en los municipios, que se encuentra en las universidades ahora o incluso en los colegios de secundaria. Es un liderazgo que empieza a construir un país nuevo. Y desgraciadamente encontramos una pared en el régimen, una pared enorme que está haciendo todo lo posible para que ese parto de la nueva Nicaragua, de la Nicaragua donde podamos convivir todos, inclusive los malos hijos de Nicaragua, que son los que hoy quieren detentar el poder a costa de cualquier cosa, puedan alcanzar en este país. Nicaragua es un país que debería a estas alturas tener una economía igual de desarrollada que Costa Rica, muy parecida a la economía panameña, pero constantemente tenemos ciclos que nos llevan de vuelta al retroceso. En el 1979, una dictadura familiar se entronizó en el poder y esto fue aprovechado por un grupo violento, carente de principios, que se hizo llamar revolucionario socialista. Tomaron el poder y lo tomaron para su provecho propio y lo tomaron para hacer de este país un desastre durante los años 80. Hoy en día, lo que queda de ese grupo, ya incluso sin la parte intelectual de ese grupo, es el orteguismo, que no le digo orteguismo para salvar al sandinismo de nada, sino para diferenciar al que cree de que sigue una ideología y decirle que no, que sigue una secta. Ahora quiere imponer otra dictadura familiar y hemos encontrado a Nicaragua dentro de otro ciclo en el que se estrellan los esfuerzos por seguir el crecimiento económico del país. Por otro lado, el crecimiento que Ortega tanto dice que fue uno de los logros de su gobierno, pongan atención a este dato. Durante los gobiernos de Alemán y Bolaños en conjunto, el promedio de crecimiento del país fue 3.9%. Durante los años de Ortega, los 10 años de Ortega, que serán los siguientes 10 años, el promedio de crecimiento fue
4.2%. Datos del Banco Central. Es decir, el crecimiento no es algo que vino con Ortega. Lo que nosotros estábamos viendo en el país es producto de 20 años de crecimiento casi ininterrumpido, con dos interrupciones. La interrupción que se dio en el año 2000 por la quiebra de los bancos, en el que tiene que ver el Frente Sandinista, y la interrupción que se dio en el 2008 por la crisis financiera internacional. El resto de los años, entre el año 96 y el año 2017, fueron años de crecimiento, 21 años de crecimiento que no se le deben al régimen de Ortega. Se deben principalmente al sacrificio de los nicaragüenses durante la época del gobierno de Violeta Barrios, en que nos tuvimos que amarrar la faja para reconstruir el país. Se debe al sacrificio de los nicaragüenses para lograr conseguir que se perdonara la alta deuda externa que tenía Nicaragua y que llegó a 11.000 millones de dólares con un Producto Interno Bruto de menos de 700 millones de dólares. Es decir, nosotros necesitábamos aproximadamente 14 años de nuestro Producto Interno Bruto y 55 años de nuestras exportaciones para poder pagar nuestra deuda externa cuando terminó Ortega. Ortega nos entregó un país sin carreteras asfaltadas, las pocas que habían estaban totalmente horadadas. Nos entregó un país todavía con vestigios de guerra, porque Ortega provocó la guerra. Nos entregó un país en pobreza extrema, con el 75% de la pobreza. Nos entregó un país sin hospitales, sin escuelas, sin centros de salud. El gobierno de Violeta Barrios tuvo que empezar a reconstruir eso. Y el crecimiento no lo vimos sino hasta en el año 1994 por primera vez, que crecimos apenas 0.5%. Y después tímidamente volvimos a caer en el 95 y en el 96 y es hasta en el 97 que empieza un crecimiento más sostenido que permite llevar a estos promedios de crecimiento durante 20 años. Ortega, además de eso, de recibir un país que podía crecer, recibió un país con una ayuda venezolana que la ocupó para corrupción, que no la ocupó para apuntalar lo que mejor que tiene un país, que es el recurso humano del país. Y hoy estamos en la época de la vaca flaca. La crisis económica no es producto de la revuelta de abril. Es producto de dos cosas: de la represión descarnada y sin escrúpulos que Ortega aplicó, y lo segundo, de no haber manejado la economía eficientemente cuando se tuvo recursos para construir capital humano e infraestructura en Nicaragua que permitiera que este tipo de cosas no nos volviera a pasar. Entonces Ortega no es ningún héroe de la economía. Ortega encontró una economía caminando, una economía andando, como dijo Bolaños, con la mesa servida, y no pudo hacer más que mantenerla, y cuando le tocó realmente hacer las cosas para que pudiéramos terminar de surgir, lo único que hizo fue echar al traste todo por su ambición de continuar en el poder. En la actualidad, gracias por esa anécdota histórica, esa parte de la historia de Nicaragua, porque ciertamente, y qué bueno que lo dices acá en este programa, porque esa es una de las cosas que a mí, mis amigos de acá, del exterior, siempre me preguntan: Tito, pero si las cosas las estaba haciendo bien Ortega, las cosas andaban bien con Ortega, ¿qué les pasó? ¿Por qué decidieron hacer este tipo de revuelta contra Ortega cuando todo marchaba bien? Y esa es una explicación pues que siempre se tiene que estar dando. Sin embargo, hoy, el día de hoy, se ha sabido de esta gran repercusión que ha tenido en la actualidad en nuestro país debido a la expulsión de Bolivia de Evo Morales y toda esta revuelta que incluso ya están saliendo liderazgos nuevos, entre comillas, del frente, cuando está un hijo de
de este señor Ortega, también ya lanzando un nuevo movimiento y todo. O sea, ¿qué es lo que pretenden ahorita de que la situación se está viendo como una manera que van para un precipicio y que no hayan por dónde detenerse? ¿A qué le están tirando ahorita, Eliseo? Mira, Ortega comienza el tema de su deriva autoritaria mayor, porque él comenzó a desconstruir la democracia desde que llegó al poder. Pero en el 2016 él decide acelerar el autoritarismo. ¿Por qué decide acelerarlo? Porque en ese momento también toma la decisión de heredarle el poder a su mujer. Y es donde la pone de vicepresidenta para empujar el partido a la sucesión. En ese momento consigue adentro del partido también un descontento enorme que permite que además de la oposición, parte del Frente Sandinista se abstenga en las elecciones del año 16, donde expulsa a la oposición y termina una abstención del 80%. Es decir, Ortega a partir de ahí es un presidente de minoría. Y para quienes creen que Ortega estaba haciendo las cosas bien, les voy a dar algunos datos adicionales. La producción agropecuaria, al final del gobierno de Bolaños, representaba el 25% del Producto Interno Bruto y ocupaba al 16% de la mano de obra del país. Cuando Ortega llegó al año 16, la producción agropecuaria del país representaba el mismo 25%, pero empleaba al 26% de la mano de obra del país. Es decir, necesitábamos más personas para producir lo mismo porcentualmente. Habíamos bajado en productividad. Nuestra productividad se había caído. No habíamos invertido en educación. Ortega pasó de invertir 3.7% en educación, que es lo que dejó Bolaño, a 2.6% del PIB a la altura del año 2016 y ahora anda con una cifra un poco mayor, pero no es porque haya invertido más, sino porque el PIB ha bajado. Y esto indica que Ortega no estaba invirtiendo en lo que realmente el país necesitaba. Además de esto, Ortega se robó las elecciones del 2008, las del 2011 y las del 2016 no se las robó, pero provocó una abstención de tal magnitud que quedó en un gobierno de minoría. Así llegamos nosotros al año 2018 y él ensaya una reforma al Instituto de Seguridad Social que hubiese podido caminar simplemente si hubiese mostrado espíritu de reconocer culpa y castigar a los corruptos que habían llevado a la quiebra al Instituto de Seguridad Social. Él, encima de que le quita 5% de pensiones a los ancianos, encima de que reduce la pensión promedio, encima de que aumenta las cotizaciones, mantiene a los mismos sinvergüenzas que llevaron al INSS a la quiebra. Entonces, Ortega provoca con eso el detonante que lleva a esta revuelta. Y ahí explota no solo lo del INSS, explota años de frustración acumulada, explota el rechazo al abuso policial. Un dato sobre el abuso policial. Poco recordamos, pero un año antes de abril, la protesta más grande que había habido en contra del gobierno había sido de los dueños de motocicletas y vehículos que lo llevaron al depósito abusivamente los policías y los hicieron perder sus vehículos porque le pusieron multas tan grandes que no pudieron pagarlas. Aproximadamente se perdieron 1.200 motos en el depósito vehicular y unos 250 vehículos. El depósito vehicular era el símbolo del abuso policial en Managua. Y eso es el abuso que se vino acumulando, abuso con las multas, abuso cuando acusaban de droga, de tráfico de droga a alguien sin serlo solo para quitarle la casa en el barrio, abuso cuando echaban preso a alguien, incluso suena horrible, solo por quitarle a la esposa o por enamorarle a la hija, que hacían los policías, abuso del CPC del barrio cuando pedía favores de todo tipo, económicos, sexuales y de cualquier tipo para una carta aval a un vecino para que pudiera ir a un centro de salud o a un hospital. Esos abusos sumados
a la falta de construcción de una sociedad equitativa es lo que explota en abril. Ortega nunca fue un buen presidente. Eso hay que dejarlo bien claro. Ortega siempre fue lo que fue y lo único que hizo, más o menos bien, fue tratar de no salirse de la receta de los gobiernos anteriores a los que él llamaba neoliberales y le pegaba alaridos y decía cualquier cantidad de cosas. No ha habido presupuesto más neoliberal en la historia de Nicaragua que los presupuestos que aprobó Ortega de la mano del Fondo Monetario Internacional. Él ocupó la ayuda venezolana para robársela mayoritariamente, tiene 2.500 millones de dólares descarada y auditadamente en su haber. O sea, no estamos hablando de especulaciones, estamos hablando que 2.500 millones de dólares los tiene en un fideicomiso que los tenía el Bancor y que ahora se los devolvieron a Caruna, 2.500 millones de dólares de los 5.000 millones de dólares que recibió. Tiene propiedades por casi 1.500 millones de dólares más 4.000. Y solo ocupó 1.000 millones de dólares de la ayuda venezolana para repartir las hojas de zinc, los paquetes de comida y todo lo demás que repartió entre los pobres, mientras los sujetaba a todos con una política restrictiva desde el punto de vista económico. Eso es lo que Ortega le dio a los pobres. Le dio cosas para que consumieran y no cosas para que crecieran. No los deja salir de pobres, simplemente los mantiene pobres, regalándole algo. Y como decían los venezolanos, cuando Chávez empezó a repartir un chanchito y una gallina, decían que lo que estaba repartiendo era un asado y un sancocho. Aquí lo que repartía era una sopa de albóndigas y unos chicharrones, básicamente, porque no te hacían crecer, no hacían que creciera. Ortega no fue buen presidente, no es buen presidente, no es una persona de fiar, no es una persona inteligente, es una persona que lo único que lo mantiene en el poder es que es carente absolutamente de escrúpulos. Sin embargo, ahora que estás tocando ese tema, esto es una cosa que a nivel, pues, del exterior se maneja y la pregunta es, siendo que Ortega era toda esa situación de malestar y, y nada eficaz para la dirección de un país, ¿por qué razón se mantiene tanto tiempo y por qué razón no existe entre los líderes de la oposición alguien capaz, como por ejemplo ahorita con el caso de Bolivia? En el caso de Bolivia, ahí tenemos a alguien que se amarró los pantalones y sí tiene pueblo y sí pudo hacer lo que está sucediendo. Lo del caso de Bolivia tiene varias cosas que se pueden comparar con Nicaragua y tiene muchas más que no. Por ejemplo, ahí la destrucción de la institucionalidad no fue total. El sistema electoral en Bolivia hoy tenía los vicios que el sistema electoral de Nicaragua tenía en el 2008. Es decir, todavía podías perseguir el fraude. Después del fraude del 2008, en donde dejaste de perseguirlo, porque ya no podías comprobarlo debido a que Ortega invadió el sistema, era prácticamente imposible ganarle una elección a Ortega. Es decir, Ortega no está en el poder porque la gente haya escogido que esté. ¿Por qué un liderazgo no ha surgido? Los liderazgos en política, cuando sos demócrata, surgen del ejercicio electoral. Y yo siempre he dicho, cuando vos le quitas la capacidad de ir a unas elecciones libres a un partido político, es como que le quites la pista a un avión. Comienza a dar vueltas y no sabe dónde aterrizar y al final termina estrellándose. Eso es parte de lo que le pasó a los partidos políticos en el país. La otra parte, obviamente, es el mal trabajo que los políticos hicimos en el país, dividiéndonos, manteniéndonos peleados entre nosotros mismos y dejando que Ortega avanzara más de lo que era necesario que avanzara. Incluso en muchos casos negociando uno y otro con Ortega para tratar de obtener ventajas sobre el otro grupo de opositores. Esto lleva a Ortega a tener la cantidad de poder que tiene hoy. Esos errores sumados a la falta de escrúpulos en destruir el sistema electoral. Los liderazgos están ahí. Ahí está Irlanda, está Medardo, está Juan Sebastián Chamorro, está Félix Maradiaga, está Violeta Granera. Esos liderazgos
pueden verlos débiles, pueden verlos de un sector o todo, pero son ellos los que están ahí. Y puedo mencionarte muchos más, Amaya, Jerez, el muchacho Max Jerez, Edwin Carcache y todos los demás. Este país no ha producido otro hombre fuerte, ¿cierto? Pero ha producido una cantidad de liderazgos que dan esperanza al país. Los políticos cometimos errores y perdimos la oportunidad de hacer que este país cambiara. Pero hay una generación nueva, está surgiendo, y es esa la generación que va a llevar al cambio. Ortega Ahora, quiere Eliseo, sostenerse en el poder. dispensame, Eliseo, pero ahora que hablas de eso, te digo porque pues yo aquí también he tenido la oportunidad de asistir a eventos donde han venido algunos de los líderes, incluso que has mencionado vos ahorita, pero en el ambiente se siente siempre de que hay ese divisionismo, como que todavía no se ponen de acuerdo. Yo quisiera creer que es parte de la estrategia todavía porque no se ha dado el momento. Pero a veces me preocupa que se pueda dar un momento y que podamos mantenernos siempre divididos. ¿Cómo percibís vos desde el Se ha punto de vista? avanzado un montón en lo que es el proceso para la gran coalición. Se está caminando a pasos acelerados. A comienzos del año que viene se va a tener ya un anuncio con una estructura, con un reglamento, con todo lo necesario para que esa coalición camine, y hay mucha voluntad. Hay muchas posiciones diversas. Tal vez el mal que tenemos es que lo discutimos en público todo. Y sigue así, hay posiciones difíciles que encontradas, pero hay una gran voluntad de mantenerse unidos y de permanentemente estar negociando entre nosotros para llegar a puntos en común. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es de que el año que viene Ortega va a tener un solo interlocutor al cual enfrentarse y va a saber que la división de la que ha sacado provecho durante todo este tiempo estaría terminando. Estamos trabajando en eso. Hemos hablado con todo mundo. Incluso hay críticas por con quiénes se habla y con quiénes no. Y lo que te sé decir es de que para sacar a Ortega vamos a necesitar de nuestros aliados naturales, los no naturales y hasta los desnaturalizados. Esto es lo que tenemos que buscar y es lo que estamos haciendo. Es correcto. Mira, precisamente ese tipo de pensamiento que estás diciendo ahorita es lo que he notado cuando han venido estos líderes acá, que esa es la misma respuesta. Y siento de que es genuina, que es honesta cuando lo están diciendo y que va a llegar un momento en que en realidad cuando se requiera de la unidad, lo van a estar haciendo. Hablemos ahora de lo último que ha acontecido en Nicaragua. Me llamó, porque esto es lo que anda pues rondando ahorita y es lo que se mira también en las redes sociales, que esa aparición de este muchacho Ortega, no sé, Carlos, no sé cómo se llama, Juan Ortega Carlos Murillo, Ortega. Juan Carlos Ortega Murillo, ya veo que ha andado ahí con un grupito de me da risa que estos sí son minúsculos, como dice la Rosario, estos sí son minúsculos ahí, pero pues ya se está dando a conocer y lo siento que es como consecuencia a las declaraciones que hizo Eden Pastora en días anteriores, también en otro canal ahí. O sea, ¿tiene esto algo que ver realmente o es una cosa que ha salido espontánea del chavalo este? ¿Qué es lo que sentís vos o qué es lo que se sabe realmente allá? Yo miro ahí tres mensajes de este muchacho. El primer mensaje tiene que ver con lo que dijo Eden, es decirle a Eden, el sucesor es un Ortega, no te equivoqué, no hay asamblea sandinista que valga, aquí se queda la sucesión. Lo segundo es con el nombre del movimiento, 4 de mayo, ese es el día de la firma del Pacto del Espino Negro, que Sandino lo rechaza y se va a la montaña en contra de los americanos. Es decir, esa es una declaración de guerra en contra de los americanos, el mismo nombre. Y lo tercero, que anda queriendo cimentar y dejar el bien claro, es el atemorizar a la empresa privada para ver si ésta logra mandarla hacia la neutralidad. Ok.
Entonces eso tiene como consecuencia que ese movimiento, ¿crees tú que va a continuar o es nada más una payasada de estos momentos y hasta ahí no va a llegar? No, yo creo que sí, que va a continuar. Este muchacho está tratando de tomar el lugar que no pudo llenar Laureano, que era el heredero de Ortega. Entonces ahora camina esto hacia ponerlo a él como heredero, sabiendo que Rosario la tiene difícil. Entonces, Ahora, esto ah, es nada más ni nada menos que la continuidad de la sucesión familiar. ahora, y no existirá en este sentido, pues, alguna rebelión ahí de la granja entre ellos mismos, de que, No, por el momento no. Sí hay problemas, hay fisuras, no sé qué tan grandes sean. Hay muchas preguntas que Ortega no puede responder. Normalmente en política, cuando vos llegás a los puntos de inflexión en que llega Ortega, una parte de tu entorno comienza a preguntarse si vale la pena llegar hasta el fondo, porque normalmente lo que haces vos es posicionarte para negociar y Ortega no aparenta querer negociar nada, parece llegar hasta el final, aunque eso signifique la destrucción del país y la destrucción del Frente Sandinista. pero precisamente esta es la pregunta que venía a continuación. Eh, Toda esta actitud que están tomando en las últimas prácticamente horas a raíz de los sucesos en Bolivia, toda esta actitud en Nicaragua se siente como que está fortaleciendo al régimen o por el contrario se siente como que más bien se está desgranando, se está disolviendo. Mira, yo te lo voy a poner así, en términos comparativos. Nunca el régimen se sintió tan fuerte como antes de la rebelión de abril, y abril sucedió. No hay manera que hoy este régimen esté más fuerte que antes de abril. Ha perdido todos los apoyos posibles, ha perdido la indiferencia de mucha gente. Y lo único que lo sostiene es, como me dijo un militante sandinista, que mientras ellos tengan 5.000 hombres armados, dispuestos a matar y a morir por Ortega, ellos se van a sostener en el poder. Eso es lo único que lo sostiene. Ellos lo que sienten es un miedo horrible, porque cuando la gente se volteó y se volcó a las calles, no hubo nadie que los defendiera, no hubo masas siguiendo a Ortega para defenderlo, no hubo masas contrarrestando la barricada. Quienes fueron a quitar la barricada fueron hombres armados con fusiles de alto calibre. Si él hubiese tenido el apoyo popular que dice tener, hubiéramos visto a miles de nicaragüenses quitando las barricadas en cada una de las esquinas donde el pueblo las había puesto. Ortega estaba solo, sigue solo, y lo único que lo acompaña a su favor hoy es la capacidad que tiene de causar terror. No hay nada más que lo acompañe. A propósito que dices de causar terror, Eliseo, aquí se ha dado mucho también a conocer, porque de algo, si de algo estamos claros, es de que el gran arma que no ha podido combatir Ortega es esto. Definitivamente que esto es lo que lo ha vuelto loco y lo ha sacado de ese oscurantismo a la población. Hace poquito, aquí anda circulando pues por todos lados, y me imagino que por supuesto vos lo sabes bien, ese, ese video donde está una señora aleccionando a un grupo de supuestos educadores de Nicaragua y que les está con una libreta así enseñando las nuevas consignas. Y yo tuve el tiempo de dedicarle un par de minutos a ir deteniendo el video para ver las imágenes de esta pobre gente que con toda honestidad siento una vergüenza tremenda, una vergüenza ajena por ellos, porque los rostros que se veían ahí eran rostros que más bien querían ocultarse, que más bien querían ser de lo más inexpresivos. Pero lo que me preocupa a mí que esta gente es la que
el día de mañana va a estar frente a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños, y van con esa consigna. ¿Está haciendo algo la sociedad civil como para este tipo de actividad contrarrestarla? Pues precisamente la educación en la casa, la formación de valores, el entorno, es lo que hace que Ortega no sea eficaz en este tipo de cosas. Si Ortega, y vuelvo otra vez con la comparación, esto de las consignas y eso, no es nuevo. Ortega lo está haciendo desde que llegó al poder. Y aún así los jóvenes se rebelaron a Ortega. Ortega no ha entendido que hoy estamos viviendo sociedades mucho más informadas. Como dijiste, lo que Ortega no puede derrotar es el teléfono móvil. Lo que Ortega no puede derrotar es la capacidad que tiene hoy el joven de interconectarse con el mundo. Esa sociedad que le llaman ahora los sociólogos sociedad líquida, donde tenés clases sociales transversales alrededor del mundo, donde como yo le decía o le digo a mis estudiantes de derecho constitucional, le digo, el mundo está cambiando bien rápido. Hoy podés hacer un invento en Managua, mandar a pedir los planos a un ingeniero hindú, fabricar un prototipo en China y comercializarlo con una compañía especializada de comercialización de los Estados Unidos. Y podés pagar todo eso con Bitcoin. Y quien no entiende que el mundo cambió, se queda al margen, y eso es lo que pasa con Ortega. Es No correcto, entendió que el mundo cambió. es No correcto. entendió que hoy podés crear conexiones alternativas a tu propio país. Que la existencia de lo que hoy llamamos los call centers también hace la existencia de empresas que hacen trabajos de backup fuera de los países más caros. La contabilidad de grandes empresas se lleva fuera, por ejemplo, de Estados Unidos y Europa. Y entonces un nicaragüense tiene la oportunidad de trabajar para una empresa transnacional radicada en cualquier parte del mundo, y también tiene la capacidad de traer y mandar cultura por parte de la labor del trabajo. Y los jóvenes, cuando estudian, cuando investigan, cuando buscan en Internet, también están haciendo eso. Entonces, Tan, esa tan, es la sociedad con la que Ortega no va a poder. Eliseo, Él puede. tan cierto es esto, Eliseo, tan cierto es esto que estás diciendo, que yo me acuerdo en los primeros días del 18 de abril, pues, que realmente las noticias que se recibían eran únicamente de 100% noticias, y si acaso por ahí de un señor Danilo Argüello, Danilo Aguirre, no sé cómo La se llama. calle. Ajá, del canal 12, y hasta ahí nomás, pues, por lo menos en lo que a mí atañe, ¿verdad? Seguramente que otra gente recibía por otro lado, pero para mí esas eran mis fuentes. Y ahora, Eliseo, o sea, toda esa gente que por X o Y razón han tenido que salir, que estamos hablando de periodistas, estamos hablando de investigadores, estamos hablando de comunicadores. Ahora yo me fijo, es más, no tengo tiempo de revisarlos todos, porque son tantos y son tan llenos de interés para mí que realmente ando manejando y lo voy escuchando. Llego a algún lugar y estoy oyendo para estar al tanto de todo. No, y ahora tenés las multiplataformas en red. Tenés gente que tiene plataformas escritas, gente que tiene los podcasts, gente que tiene plataformas radiales por internet, Correcto. eh, todos los live, todo el sistema de transmisiones que se tiene. La comunicación está hipersegmentada, pero también está hiperdistribuida. Y esto te genera una mayor democratización en la comunicación. El reto de esta generación es aprender a discriminar entre lo que es real y lo que es falso. Y para eso hay ciertas herramientas que se están trabajando y que están logrando. Ese trabajo de certificación de información no es prohibiendo la información que se va a lograr eso, es teniendo referentes certificadores serios e imparciales que permitan que vos podás
filtrar esa información que lo vas a lograr. Pero esa explosión de informadores, esa explosión de gente que recoge información, para que nos demos una idea, hoy lo que se recoge de información anualmente, dentro de 5 años, se va a recoger casi diario. Esa es la cantidad de información que sube Internet. Increíble, increíble. Mira, Eliseo, a una conversación contigo se puede seguir platicando por horas. Sin embargo, tenemos que retirarnos, pero no quisiera que lo hiciéramos sin que nos pusieras un poquito al tanto, porque vos vivís en Masaya, vos sos Masaya, y una de las noticias también que ha circulado desde el día de ayer es los acontecimientos que están sucediendo en San Miguel Arcángel, aquí con el padre. ¿Cómo es que se llama? Edwin Román. Edwin Román, exactamente. Bueno, y son imágenes tan, bueno, de lo que estábamos hablando, pues que cualquiera, yo he recibido cualquier cantidad de imágenes a través de los teléfonos, ¿no? Y que está dando la vuelta al mundo y que de verdad que aquí los espacios noticiosos latinoamericanos están viéndola con una, ¿cómo te podría decir yo? Incredulidad de que esto suceda en estos tiempos. Vos que estás en Masaya, ¿cómo ves la situación? ¿Qué crees tú que puede suceder? Porque lo que más tememos ahorita es de que pueda haber una incursión en la parroquia en la iglesia, y que puedan Mira, ser maltratados. Pues, si hay una palabra que define esto, o sea, o que define el sentimiento hacia esto, lo que está viviendo el padre Edwin Román y las madres de los presos políticos que están en huelga de hambre en la iglesia, es indignante. Uno siente indignación profunda al ver esta gente que uno sabe que son nicaragüenses, pero que uno siente entre rabia y pesar de verlo. Ignorante, abusivo, sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa. Hoy por la tarde, los policías se acercaron a las puertas del templo a patear las puertas durante 15 minutos. A patear las puertas como que pateaban una pelota, como que pateaban aquel desprecio por la tierra sagrada que tenemos los nicaragüenses cuando vemos un templo. Aquel desprecio también por quienes están adentro, solo con el objetivo de aterrorizar. Pateaban cual fuesen animales las puertas del templo hoy en la tarde. No se ha podido mandarles medicina. Hoy, a través de una negociación del nuncio, se logró ponerle medicina solo al padre Román para la diabetes que padece, pero no se pudo mandarle al resto nada más. No tienen agua ni tienen luz, cortaron el agua y la luz desde ayer a todos los que están adentro. Llegó la compañía de luz, que se supone que es privada, a cortar la luz. Y la compañía de agua llegó a arrancar el tubo de la calle. Eso es lo que se está viviendo allá. La ciudad vive un ambiente de tensión. Hoy por la tarde bajaron 2 buses de policía vestidos de negro y golpeaban las puertas de los negocios que estaban ahí y les indicaban que los cerraran porque podían sufrir las consecuencias si algo pasaba. Cerraron los negocios de 2 cuadras a la redonda la policía hoy. Además de eso, mantienen un foco de tensión alrededor de la iglesia. Que si van a entrar, ese es el temor que todos tenemos. Y yo, Eliseo, también el temor que me causa todo esto es porque, aunque ciertamente nuestra población, nuestro pueblo, ha mostrado una tolerancia impresionante, pues, y una paciencia también digna, pues, de encomio, pero esto llega a un punto en que la gente realmente se cansa, y esa indignación puede pasar a otro término, pues ya de mayor agresión.
y yo no sé, y sobre todo, pues estamos hablando de San Miguel ahí, que es prácticamente en la puerta de Modimbó. Eso estamos prácticamente hablando de una región de guerreros realmente, y de verdad que me preocupa mucho. A todos nos preocupa porque Ortega esta vez va a estar listo no para matar 500, va a matar mucho más gente. Ortega es un hombre sin escrúpulos, un hombre que perdió eso que los humanos tenemos, que es nuestra capacidad de avergonzarnos y de sentir compasión por el resto de la gente. Ortega no tiene ni compasión ni tiene vergüenza de lo que está haciendo. Es una Ok. desgracia que tengamos a este señor en el poder en Nicaragua, pero esa revolución de abril va a triunfar. Va a Bueno, triunfar mira, porque los a cubanos. propósito de eso, Eliseo, quiero agradecerte el tiempo que me has brindado, que nos has brindado, y esa, pues, prácticamente lección de historia que nos has dado a los nicaragüenses que residimos en el exterior y a hermanos que también de otras nacionalidades están interesados en saber. Quisiera darte unos minutos, un par de minutos para tu despedida y que nos dejes algún mensaje. ¿Qué cosa crees tú que nosotros desde acá podamos hacer para acelerar esta pronta salida de este régimen opresivo que tenemos en Nicaragua? Adelante, Guillermo. Creo que Nicaragua tiene la posibilidad, por primera vez en su historia, de salir de una dictadura a través de las vías pacíficas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Apostar por esa vía pacífica. No es debilidad escoger la no violencia, es una escogencia. No es debilidad no tomar el fusil, es una escogencia. Nosotros hemos decidido ir por esta vía que es más difícil, que requiere de más discusión, de más convencimiento y requiere de un enorme sacrificio. No apuntalemos una salida violenta, porque lo único que vamos a lograr es que los nuevos violentos se parezcan a los anteriores. Necesitamos un país donde alcancemos todo. Necesitamos un país donde los que están afuera puedan venir acá y sentirse orgullosos, no solamente de haber nacido en este país, sino de haber construido una sociedad donde nos toleramos, donde podemos salir adelante y donde el debate de ideas sustituye al ruido de los fusiles. Nicaragua puede, y Nicaragua no es 131.000 kilómetros cuadrados. Nicaragua es todo el lugar donde habemos nicaragüenses que soñamos y vivimos y tenemos esa conexión con este pueblo y esta patria que nos vio nacer y que nos dice que nos necesita para salir adelante. Así que allá en California hay un pedacito de Nicaragua, en Miami también, en Nueva York y en todo lugar donde hay un nicaragüense hay un pedacito de esta patria que come gallo pinto y que baila marimba. Gracias, Tito. Muchas gracias, Eliseo. En realidad que ha sido una tarde fenomenal contigo. Espero que podamos tener este tipo de conversaciones más seguidas. Y quiero, a propósito de lo que estabas diciendo en este momento, quiero decirte de que en realidad ahorita existimos en el exterior miles de nicaragüenses que salimos en los años 79, 80, que salimos en los años 80 y que ya estábamos o ya estamos en proceso de jubilación y que por supuesto nuestra meta, nuestra dirección siempre ha sido ir a pasar nuestros últimos días en la felicidad de nuestra tierra, precisamente para gozar del gallo pinto, del nacatamal, del bajo, de la marimba, de esas playas preciosas, y no queremos perderla. O sea, hemos estado tantos años acá que no queremos perderla. Estamos a la expectativa y por eso es que nos preocupa el futuro inmediato de Nicaragua. Te quiero pedir, Eliseo, que nos acompañes con una oración que siempre hago yo con mis invitados cuando hablamos de estos temas de Nicaragua, y es: márchate de Nicaragua, Satanás, inventor y maestro de la mentira,
Te lo exigimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de su preciosísima sangre. Amén. Amén. Muchas gracias, Eliseo. Hasta pronto. Gracias, Tito.